Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en dos de las fuerzas más poderosas que moldean la experiencia humana, el placer y el dolor. A través de una exploración de ideas filosóficas, vamos a descubrir una perspectiva que quizás cambie por completo la manera en que vemos lo que buscamos y de lo que huimos. Y la idea central de todo este análisis es precisamente esta, que el placer y el dolor no son opuestos en una lucha constante. Para nada. Son en realidad dos caras inseparables de la misma moneda. Suena un poco extraño, ¿verdad? Bueno, vamos a desglosar por qué entender esto es tan importante. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender el mundo, nuestra mente tiene una forma de operar muy particular. Le encanta dividir las cosas. Crea fragmentos, categorías y sobre todo opuestos. Y aquí lo vemos perfectamente. La mente crea estos pares que nos parecen de lo más lógicos. Vida y muerte, bien y mal, amor y odio. Y claro, placer y dolor. Pero el punto clave aquí es que esta división es una construcción nuestra, es artificial, no es la realidad fundamental de las cosas. Entonces, si no son opuestos, ¿qué son? Pues son justamente eso, reflejos. Son distintas fases de un único e idéntico movimiento. Imaginen una ola en el mar. Tiene una cresta que sube y un valle que baja, pero ambas son, indiscutiblemente, parte de la misma ola. Y si son parte de lo mismo, entonces deben tener un origen en común. En esta sección vamos a descubrir esa raíz única de la que brotan ambos. Y es algo con lo que todos estamos pero muy familiarizados. Aquí está, el deseo. Ese impulso primario es lo que les da vida a las dos sensaciones. Piénsenlo, no puede haber placer si no hay un deseo que se satisface. Y es imposible que haya dolor si no hay un deseo que se ve frustrado. El deseo es el motor que lo enciende todo. Y este mecanismo es súper claro. Miren, primero nace un deseo. Luego viene la gran pregunta. ¿Se cumple o no se cumple? Si la respuesta es que sí, a esa sensación le ponemos la etiqueta placer. Si la respuesta es no, la etiquetamos como dolor. Pero fíjense bien, el impulso inicial, la energía es exactamente la misma. Y aquí la cosa se pone todavía más profunda. Resulta que estas sensaciones, como las vivimos normalmente, en realidad no existen en el ahora, en el presente puro. Son una reacción de la mente, que se basa en la memoria. La mente está constantemente comparando lo que es con lo que debería ser o quería que fuera, y de ese juicio nace el sentimiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando toda una sociedad se obsesiona con este mecanismo? Bueno, pues entramos en lo que aquí se denomina la trampa de la búsqueda, que parece ser un rasgo fundamental de nuestra civilización moderna. Nuestra cultura entera parece estar diseñada para mantenernos en un estado de estimulación sin fin. El consumo, el entretenimiento que nunca para, la tecnología siempre a la mano, todo está orientado a distraernos del dolor y a intentar maximizar el placer a toda costa. Es una máquina de generar estímulos. Y aquí está la gran paradoja de nuestros tiempos. En esta búsqueda desesperada de libertad a través del placer, hemos caído en una nueva forma de esclavitud. Cuando el placer se convierte en la meta principal de la vida, nos volvemos sirvientes de aquello que nos lo da. Y la consecuencia directa de esto es que hemos perdido mucha resiliencia. Al evitar el dolor y la incomodidad de forma sistemática, nos hemos vuelto más frágiles, casi como si tuviéramos alergia a cualquier cosa que no sea placentera. Nos hemos vuelto dependientes del próximo estímulo. Bueno, ya vimos el diagnóstico. Ahora vamos a intentar redefinir estos dos conceptos. Se trata de mirar más allá de la reacción automática para poder entender qué son en realidad el placer y el dolor. Pensemos un momento en el placer. En el mismo instante en que estamos disfrutando de algo, inevitablemente nace una pequeña semilla de ansiedad. El miedo a que se termine, el miedo a perderlo. Esto quiere decir que el placer nunca es del todo puro. Siempre viene acompañado de su propia sombra. Lo que nos lleva a esta idea tan potente, el placer no nos puede dar una paz verdadera y duradera. ¿Y por qué? Porque tanto el placer como el miedo nacen del mismo lugar, del deseo de que las cosas sean permanentes en un mundo que, por naturaleza, está en constante cambio. Es una batalla perdida antes de empezar. Y por el otro lado, ¿qué pasa con el dolor? Nuestra reacción casi instintiva es verlo como algo malo, ¿no? Como un castigo, un error del sistema. Pero, ¿realmente es así? La respuesta que se nos ofrece es simple, pero puede transformarlo todo. El dolor no es un castigo, es una señal. Es una llamada de atención que nos está indicando que algo en el flujo de la vida se ha bloqueado. Es solo información, no es un enemigo. Entonces, si no se trata de buscar el placer y huir del dolor,
¿de qué se trata todo esto? Esta última parte nos lleva a un estado que está más allá de ese vaivén constante, más allá del péndulo que oscila de un extremo al otro. La verdadera felicidad, esa paz profunda que a veces anhelamos, no está en el polo del placer. No es el punto más alto de la oscilación. Se encuentra cuando el péndulo simplemente deja de moverse. Se trata de salirse por completo de ese ciclo de buscar y evitar. Y en ese estado de quietud, cuando el movimiento se calma, emerge algo completamente distinto. Se le puede llamar presencia. Y no es placer, pero tiene una profundidad que el placer no puede ni tocar. Es una plenitud silenciosa que no depende de ninguna condición externa, y por lo tanto no se puede perder. ¿Y cómo es una mente que vive desde ahí? Es una mente que ya no juega este juego. No elige, no compara, no teme. Simplemente observa cómo vienen y van las sensaciones, tanto las agradables como las desagradables, con la misma atención, con la misma ecuanimidad. Así que llegamos a esta conclusión final. El placer y el dolor no son enemigos a los que hay que combatir. Son simplemente dos eslabones, dos partes de la misma cadena que nos mantiene atados al ciclo de la reacción y, en última instancia, del sufrimiento. Son dos nombres para la misma atadura. Y cerramos con la idea más importante de todas. El simple acto de ver este mecanismo con total claridad, de comprender profundamente cómo funciona esta cadena, ese acto de ver, en sí mismo, es la liberación. No es un paso previo a ser libres, es la libertad misma manifestándose.